Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenido a 15 minutos con los capitanes. Yo me llamo Capitán Sofonía y a mi derecha. Soldado Joel. Y el tema de hoy se trata de Juan 3:16. Esa es la escritura favorita de los cristianos. Hoy vamos a leer la escritura como deben de ser para que entiendan Juan 3:16 y por qué dice la escritura que Dios amó al mundo. Vamos a comenzar con Juan 3:16. El libro de Juan, capítulo 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí, todo el mundo para ahí, dicen, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo. Vamos a ver cuál mundo amó Dios. Sigue leyendo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mas esa es la segunda parte que dicen, que todo aquel que cree en Jesucristo, Dios te ama y Dios viene a salvarte a ti. Lee. Mas tenga vida eterna. Ahora vamos a leer la escritura Juan 3 y 14, porque para entender la escritura 16 hay que leer primero más arriba. Lee. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. Léelo de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Como Moisés levantó el serpiente en el desierto, lee. Así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. Igual que Moisés levantó a ese palo con el serpiente, tuvo que levantar a Jesucristo en un palo. ¿De qué manera murió Jesucristo? En la cruz, levantado en un palo, ¿verdad? Ahora vamos a leer de dónde viene esa escritura. El libro de Números, capítulo 21 y comienza versículo 26. 6. El libro de Números, capítulo 21 y 6. Ajá. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Dios mandó a los serpientes al pueblo de Israel y mordió mucha gente de Israel, ¿verdad? Lee. Entonces el pueblo vino Moisés. Léelo de nuevo. Y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo de Israel le rogó a Moisés, ¿verdad? Porque han pecado. Los que pecaron fueron el pueblo de Israel. Lee. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella vivirá. Dios le está mandando a Moisés qué es lo que tiene que hacer para sanar a la gente de su pecado, ¿verdad? Que levante un palo con el serpiente, ¿verdad? Y todo lo que lo mire de Israel, ¿verdad? Porque esos fueron los que fueron mordidos. Sí. No fue todo el mundo, solamente fue el pueblo de Israel. Lee. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a regresar. Todo lo que miró al serpiente en ese palo, ¿verdad? Después que habían sido mordidos, porque estaban en pecado, ¿verdad? Fueron sanados y vivieron. Ahora lee Juan 3 y 14 de nuevo. El libro de Juan, capítulo 3 y 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. Era necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, fuera levantado al mismo pueblo que sanó Moisés. Léelo otra vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. El Hijo del Hombre, Jesucristo, fue levantado al pueblo de Israel. Sigue leyendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. So, de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver para quién es Dios, ¿ok? Vamos a ver de quién es Dios. Si es del mundo entero o solamente de un solo pueblo. Léeme ahora el libro de San Lucas, capítulo 1 y versículo 68. El libro de San Lucas, Ajá. capítulo 1 y 68. Bendito el Señor Dios de Israel. Bendito el Señor Dios de quién? De Israel. No, yo creía que era de todo el mundo. De Israel. So ahí tú tienes en el Nuevo Testamento que Dios te dice que es, léelo de nuevo, Bendito el Señor Dios de Israel. el Señor Dios de Israel. Lee, Que ha visitado y redimido a su pueblo. ha visitado y redimido a su pueblo Israel, solamente Israel, no todo el mundo. Vamos ahora al Viejo Testamento para que lo entiendan. El libro de Isaías, el capítulo 43 y versículo 3. El libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 3. Ajá. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel. ¿El santo de quién? De Israel. No, el mundo entero. De Israel. So, de Israel, ahí tú lo tienes. So, es el Dios de Israel. Sigue leyendo. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba por ti. So, ahí tú tienes tres naciones: Egipto, Etiopía y Seba. Él dio a esas tres naciones para rescate para el pueblo de Israel. So, Dios es solamente el Dios de Israel. Lo leímos en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Ok, ahora regresa a Juan 3:16. El libro de Juan, capítulo 3 y 16. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Ajá. que ha dado a su Hijo unigénito. So, amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Vamos a ver a quién ama Dios. Ok. Léeme ahora Deuteronomio, capítulo 7 y versículos 6 y 7. Aguanta Juan 3, que vamos a regresar. Es el tema de hoy. Juan 3:16. Deuteronomio, capítulo 7 y versículos 6 y 7. El libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. So, el pueblo santo para Jehová Dios. Lee. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. So, él escogió un pueblo para ser especial. Lee. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No, todo el mundo son iguales. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Son más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Lee. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. So, Dios escogió al pueblo de Israel. ¿Ok? ¿No lo creen? Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora. Léeme Romanos, capítulo 9 y versículo, creo que 13. Tú sabes cuál yo quiero. El libro de Romanos, capítulo 9 y 13. Ajá. Como está escrito. ¿Cómo está qué? Como está escrito. ¿A dónde? En la Biblia, como está escrito en la Biblia. No es mi opinión, no es la opinión del soldado, como está escrito en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A Jacob amé. A Jacob amé, a Jacob amé. Jacob es la 12 tribu de Israel. Lee. Mas a Esaú aborrecí. ¿A quién? A Esaú aborrecí. So, él ama a Israel, a Jacob, ¿verdad? Y a Esaú, otra nación, que son los ser llamados blancos hoy en día. Él aborrecí, que él odias. ¿Ok? So, estamos entendiendo ahora que Dios es el Dios de Israel y que ama solamente a Israel. ¿Ok? Regresa a Juan 3:16. El libro de Juan, capítulo 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. So, amó Dios a Israel. Lee. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree. Espérate un momento. Se me olvidó una parte importante. Regresa de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí. Oh, pero ahí dice el mundo. Vamos a ver, vamos a buscar el entendimiento del mundo ahora. Porque la gente no entiende. Porque es bien sencillo.
¿verdad? Si tú vas al zoológico, tú ves que hay el mundo de los pescados, el mundo de los animales, ¿verdad? Hay el mundo criminal. So, hay muchas definiciones de la palabra mundo. So, aquí, bueno, se trata de mundo. Vamos a ver de qué se trata. Juan 18 y 20. El libro de Juan, Ajá. capítulo 18 y 20. Lee. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo. So, esto es Jesucristo hablando. Dice que Yo públicamente he hablado al mundo. Jesucristo publicó al mundo. ¿Ok? Dice públicamente ha hablado. Le habló públicamente. Tú viste a Jesucristo predicando. Lee. Siempre he enseñado en la sinagoga. ¿A dónde que se encuentran los judíos? En la sinagoga. So, el mundo, ¿verdad? Se trata del mundo de Israel, el mundo de los judíos. ¿Por qué? Porque dice en la sinagoga. Solamente la única gente que se encuentra en la sinagoga son los judíos. Lee. Y en el templo. ¿Y a dónde? Y en el templo. En el templo. Los judíos se encuentran en el templo. Lee. Donde se reúnen todos los judíos. ¿Dónde se reúnen quién? Todos los judíos. No, los chinos también. Todos los judíos. No, los japoneses. Todos los judíos. Los africanos. Los judíos. Los judíos. Los judíos. Judíos es corto para el reino del sur. ¿Ok? Los judíos se encontraban en el templo. Los judíos se encontraban en la sinagoga. Los israelitas son los judíos. Lee. Y nada he hablado en oculto. Él no ha hablado nada en oculto. Él solamente brega con los judíos. Se encuentran en la sinagoga y en el templo. El mundo entero no se encuentra en el templo y en la sinagoga. So, léelo de nuevo. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo. So, ese mundo se trata de los judíos. El mundo de los judíos. ¿Ok? Otra. Vamos a ir a Juan 17, versículo 9. El libro de Juan, capítulo 17 y 9. Ajá. Yo ruego por ellos. Yo ruego por quién. Por ellos. Vamos a ver si es para el mundo entero. Lee. No ruego por el mundo. Oh, ¿qué dice Jesucristo? No ruego por el mundo. So, Él nos ruega por el mundo. Esta definición es del mundo entero. Él nos ruega para el mundo entero. ¿Solamente para quién? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que sino por los que me diste, porque tuyos son. Por lo que me diste, ¿quién le dio, cuál pueblo le dio Dios a Jesucristo? El pueblo de Israel. ¿Ok? Lee. Yo todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. So, Él ha sido glorificado ¿en quién? En el pueblo de Israel. Ok, so ahora estamos entendiendo que el mundo es el mundo de Israel, no es el mundo entero. Vamos a leerlo para que lo entiendan claramente. Léelo de nuevo, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. So, Jesucristo te lo está diciendo claramente. Él no ruega para el mundo, sino para quién? Sino por los que me diste, porque tuyos son. So, Dios le dio a Jesucristo el pueblo de Israel, ok. Y de Dios somos nosotros, ¿ok? Los ser llamados negros, hispanos y nativos americanos. Se trata del mundo de Israel. Regresa a Juan 3:16. El libro de Juan, capítulo 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo de Israel. Que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo se lo dio al pueblo de Israel. Para que todo aquel que en Él cree. Oh, ahí está otra confusión. Para todo aquel que Él cree. Todo que cree en Jesucristo está salvo. Todo que cree en Jesucristo puede ir a Él. Es una mentira que te enseñan la Iglesia Católica y las otras religiones que vienen de la Iglesia Católica. ¿Okay? La Iglesia Católica es el príncipe religión que está confundiendo a la gente. ¿Okay? Te enseñan un Jesucristo blanco, un Dios blanco, y te enseñan que vino para el mundo entero. Y eso es mentira. Vamos a leerlo de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree. Para que todo aquel en Él cree. Vamos
buscar la escritura para que entiendan, para que todo en Él crees, ¿ok? No es todo el mundo que puede creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no fue dado al mundo entero como Él te dijo. All right? Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 21 y 22. El libro de Hechos, capítulo 2 y 21. Ajá. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí te dice en la iglesia católica, tú nomás tienes que rogar en el nombre de Jesucristo y tú vas a ser salvo, ¿verdad? Míralo ahí, te lo dice ahí mimito, pero tienes que entender. Lee el versículo 22. Varones israelitas. ¿Varones quién? Israelitas. No, el mundo entero. Varones israelitas. Varones israelita, somos nosotros, las 12 tribus, ¿ok? La Biblia es bien fácil para los que siguen los mandamientos de Dios, ¿ok? Tú puedes buscar el entendimiento, pero la iglesia católica, las otras religiones te van a confundir, ¿ok? Tú tienes que leerlo para tú mismo. Léelo de nuevo de 21. Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Todo aquel de quién? Lee 22. Varones israelitas. Varones israelitas, lee. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. So, Jesucristo hizo esas señales entre nosotros, los judíos. ¿Por qué? Porque él solamente bregaba con el mundo de Israel, los judíos que estaban en la sinagoga y en el templo. ¿Ok? Regresa a Juan 3:16. El libro de Juan, capítulo 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahora, ¿verdad? Para que todo en él cree. Tú tienes que creer en Jesucristo. ¿Cómo se cree en Jesucristo? Solamente hay que pensarlo y tú crees en Jesucristo. No, tú tienes que creer en Jesucristo como dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es negro. Ahí es que tú tienes que creer. Jesucristo es negro, Dios es negro, los israelitas son negros. ¿Ok? Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 3 y versículo 8. El libro de Tito, capítulo 3 y 8. Ajá. Palabra fiel es esta. Sí. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para que los que creen en Dios, ¿Para lo que qué? que creen en Dios, Ajá. procuren ocuparse en buenas obras. ¿En qué? Procuren ocuparse en buenas obras. So, tienes que ocuparte en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Los mandamientos, ¿ok? El hombre que se deje crecer la barba, la mujer que se ponga falda, que el mundo de Israel que se ponga la franja en su ropa, ¿ok? Que guarden el sábado. Así es las buenas obras, ¿ok? Dice ocuparse en buenas obras. Lee. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A los hombres, los israelitas. Ok, vamos a leer Salmo 147 y versículo 19. Vamos a cerrar con eso. Porque ya entendemos que Juan 3:16 solamente está hablando del mundo de Israel. Jesucristo vino a salvar el mundo de Israel, igualmente que Moisés levantó al serpiente en el desierto al pueblo de Israel. Salmo 147. El libro de Salmos 147 y 19. Ajá. Ha manifestado sus palabras a Jacob. ¿A quién? A Jacob. A Jacob. A Jacob. Ajá. Sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿A quién? A Israel. Al mundo entero le trajo la Biblia. A Israel. So, la Biblia es para Israel solamente. Lee. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Cómo? No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. So, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Dios, Jesucristo, solamente está bregando con el pueblo de Israel. Hoy en día es tiempo para los ser llamados negros, hispanos y nativos americanos a despertar a su verdadera herencia y saber que Jesucristo vino a salvarlo a ustedes. Tienen que creer en Jesucristo como dice la Biblia y creer que el mundo es para ustedes, ¿ok?
Ustedes son los que necesitan la salvación, no el mundo entero. Dejen de estar incluyendo al mundo entero cuando los más pobres, los más quebrados son ustedes, los que están en pecado. ¿Por qué? Por romper la ley de Dios. Ok, despierta Israel. Con eso decimos shalom. Shalom. Now they will see the true men of God. We are not black men, we are Israelites. That's right. Take care of us. Take care of us. And our children too. And our children too. We have repented. We have repented. How about you? How about you? People want to know who's the king. O nation of Israel, it's time to return to the Father. O nation of Israel, it's time to return to the Father. Now why they trying to make it so hard to serve God? And why when I say that I'm a Jew, it sound odd? For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.